Hay misterios en la Biblia que desafían no solo la lógica, sino la propia estructura de la realidad que conocemos. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse? Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Entre estos enigmas, tal vez ninguno sea tan desconcertante como el relato del profeta Ezequiel sobre las criaturas celestiales conocidas como Ophanim. Poco mencionadas, rara vez comprendidas y muchas veces ignoradas, estas ruedas vivas, cubiertas de ojos y ligadas al propio trono de Dios, provocan temor y fascinación en igual medida. ¿Qué son, al fin y al cabo, los Ophanim? ¿Serán ellos ángeles, mecanismos divinos, o algo más allá de nuestra comprensión? La propia naturaleza de estas entidades pone en duda la imagen común que se tiene del mundo espiritual. Ezequiel no los vio en sueños ni en delirio. Estaba consciente, lúcido, a la orilla de un río extranjero, cuando los cielos se abrieron ante sus ojos y presenció lo que la mayoría de nosotros jamás se atrevería a imaginar. La Biblia está repleta de relatos sobre ángeles y seres celestiales, y términos como ángeles misteriosos de la Biblia, visiones proféticas y trono de Dios frecuentemente despiertan el interés incluso de aquellos que no siguen la fe cristiana. Pero lo que Ezequiel vio estaba más allá de cualquier concepto tradicional. No eran mensajeros con alas, ni figuras humanas con rostros suaves. Eran estructuras vivas que se movían en todas las direcciones, con ojos por todas partes, siempre acompañando el movimiento de seres alados, como si fueran parte de un solo organismo celestial. Es en este escenario que el libro de Ezequiel se inicia, colocando al espectador no como mero observador, sino como testigo de una escena que rompe las barreras del tiempo y de la materia. Ezequiel, sacerdote y exiliado, fue llamado no solo para ver, sino para sentir el peso de la gloria divina en un tiempo de oscuridad. Su visión no surgió en un templo o en un monte sagrado, sino a orillas del río Quebar, en medio del cautiverio, lejos de todo lo que antes representaba la presencia de Dios. Aún así, fue allí donde los cielos se abrieron. El libro comienza afirmando: «Aconteció en el año 30, el día 5 del mes 4, estando yo entre los cautivos junto al río Quebar, se abrieron los cielos, y tuve visiones de Dios». Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Esta apertura no es solo un hito temporal, es una ruptura, un corte en la realidad donde lo eterno invade lo temporal. Y es en ese corte que surgen los Ophanim. No aparecen solos, sino ligados a otros seres vivientes, llenos de luz y movimiento. Cada rueda se mueve en armonía con las criaturas, en perfecta sincronía, como si el espíritu estuviera en ellas. Son ruedas dentro de ruedas, sin necesidad de girar, siempre listas para seguir cualquier dirección. No hay caos en su movimiento, sino orden absoluto. Un orden que no depende del espacio o de la gravedad, sino de una voluntad superior, la voluntad de Dios. Estas ruedas misteriosas cubiertas de ojos simbolizan más que vigilancia. Representan la omnisciencia divina. Cada mirada, cada rotación, revela que nada escapa al conocimiento de Dios. Mientras Ezequiel observa, percibe que todo está interconectado. Los seres vivos, las ruedas, la dirección del espíritu. Y lo que se mueve allí no es solo una visión simbólica, sino un reflejo de la realidad eterna. El profeta intenta describir con palabras humanas lo que sus ojos presenciaron, usando comparaciones. Parecía, era como, semejante a. No tiene otro lenguaje, pues lo que vio no pertenece a la tierra. Habla de algo semejante a metal brillante, de una nube envuelta en fuego, de una gloria que se manifiesta en medio de la tormenta.
Y en el centro de todo eso, el trono. No un trono común, sino elevado sobre una expansión cristalina, sostenido por seres vivientes y por esas ruedas sobrenaturales. La visión es compleja, desconcertante, casi indescifrable. Pero no es confusa. Cada detalle fue mostrado para comunicar una sola verdad. Dios se mueve. Y donde Él se mueve, todo alrededor se organiza, se alinea, se revela. Incluso en un tiempo de exilio, incluso cuando todo parece perdido, el trono de Dios no está quieto. Se mueve con ojos abiertos, con dirección clara, con propósito eterno. Ezequiel no solo vio, él sintió. Y al intentar poner en palabras aquello que fue llamado a ver, no intentó explicar, solo obedeció. Porque hay momentos en que la gloria no puede ser entendida, solo anunciada. Y este fue solo el comienzo. Ofanim, las ruedas vivas del trono de Dios. Ellos no caminan, no vuelan, no hablan, y aún así, dominan el espacio a su alrededor con una presencia imposible de ignorar. Son llamados Ofanim, una palabra hebrea que significa ruedas, pero que está lejos de expresar todo lo que representan. La primera mención clara de estos seres ocurre en uno de los momentos más grandiosos y extraños de toda la Escritura. Pero, ¿qué son exactamente los Ofanim? No son ángeles con formas familiares, tampoco figuras que encajen en los modelos celestiales más comunes. No aparecen con espadas llameantes ni alas blancas. En cambio, se presentan como estructuras circulares, repletas de ojos, y descritas por Ezequiel como ruedas dentro de ruedas, moviéndose en todas las direcciones, sin jamás girar. Como si el espacio no los limitara, como si el tiempo no los alcanzara. Ezequiel los describe como parte viva del trono de Dios. Cada rueda está al lado de uno de los seres vivientes, acompañando sus movimientos con exactitud. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían al lado de ellos. Y cuando los seres vivientes se elevaban de la tierra, las ruedas también se elevaban. Así dice Ezequiel en el capítulo 1, versículo 19. La conexión entre ellos era tan profunda que el profeta afirma: el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Esto no era tecnología, ni alegoría, era gloria. Era la manifestación visible de una realidad invisible, y estaba viva. Los ojos que cubrían los aros de las ruedas no parpadeaban, no dormían, no desviaban la mirada. Representaban la plena conciencia de Dios, omnisciencia en forma de círculo, vigilancia divina girando con propósito eterno. En la tradición judía posterior, especialmente en los textos apocalípticos como el libro de Enoc y escritos místicos como el Merkabá, los Sofanim pasaron a ser considerados una clase distinta de seres celestiales. Mientras los querubines custodian y los serafines adoran, los Sofanim revelan movimiento. Giran alrededor del trono y al mismo tiempo hacen que el trono gire. No son meramente vehículos, sino expresiones activas de la providencia de Dios. Aparecen como el punto de conexión entre lo que se mueve y lo que gobierna. No mandan, pero sostienen. No lideran, pero siguen perfectamente los impulsos del Espíritu. Y por eso mismo, muestran un lado de Dios que raramente se recuerda. El Dios que actúa, que interviene, que se mueve sin que nadie lo perciba, pero que nunca deja de estar presente. La forma de rueda puede parecer extraña, pero es profundamente simbólica. La rueda representa ciclo, continuidad, dirección, movilidad. A diferencia de una línea recta, nunca tiene fin. Siempre está girando, siempre avanzando. Y cada movimiento suyo está lleno de ojos. Esto significa que Dios no solo ve todo, sino que ve en todas las direcciones al mismo tiempo. Pasado, presente y futuro están delante de Él, sin esfuerzo. Ezequiel ve estas ruedas en medio del fuego, entre relámpagos, con luz intensa alrededor. Y aun ante toda esa intensidad, lo que más llama su atención no es el ruido ni el fuego, sino la inteligencia con que todo se mueve. Nada es aleatorio. Ninguna rueda gira en vano. Ningún ojo está allí sin motivo. Cada detalle,
está cargado de intención. Es imposible no preguntarse, ¿por qué Dios mostraría esto justamente a Ezequiel, un hombre desterrado, viviendo en tierra extranjera, lejos del templo, lejos del altar? Tal vez porque el pueblo pensaba que Dios se había detenido, que la gloria se había silenciado. Pero no, el trono no estaba detenido en Jerusalén, estaba en movimiento, y cuando el trono se mueve, los Ofanim giran, los seres vivientes acompañan, y la gloria atraviesa cielos y naciones. A lo largo de la historia, muchos intentaron interpretar esta visión con categorías humanas. Unos dijeron que eran discos voladores, otros que Ezequiel vio máquinas celestiales. Pero nada de eso captura el peso espiritual de lo que está siendo revelado. El profeta no vio tecnología, vio la majestad de Dios en forma de engranaje vivo, una gloria que respira, gira, observa y avanza. Estas ruedas son únicas entre todas las manifestaciones celestiales. No cantan, no proclaman palabras como los serafines, no empuñan armas como Miguel, no entregan mensajes como Gabriel. Pero aún así, su función es esencial: sostener el movimiento de la gloria, mantener viva la rotación del trono, hacer que Dios sea visto incluso cuando todo parece detenido. Si los querubines revelan el rostro de Dios, los Ofanim revelan sus caminos, y quien observa con atención percibe, donde quiera que estas ruedas estén girando, algo está a punto de suceder. Ezequiel, el profeta del exilio y de las visiones inexplicables. No todos los hombres que fueron llamados para hablar en nombre de Dios recibieron ese llamado en días de paz. Ezequiel fue uno de esos hombres. Su llamado vino en tiempo de ruina, en medio del silencio que quedó tras la destrucción. Era sacerdote por linaje, pero el altar al que serviría ya no existía. El templo había sido profanado, Jerusalén estaba devastada, y él estaba exiliado. Al ser llevado cautivo a Babilonia con miles de otros judíos, Ezequiel parecía destinado al olvido, a vivir como tantos otros hebreos desolados, sobreviviendo lejos de la tierra que había sido prometida a sus padres. Sin embargo, fue precisamente en ese escenario de pérdida, lejos del templo y de las tradiciones, que los cielos se abrieron para él. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. Anyone can follow. It takes something special to be an original, which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Only Murders in the Building, Season 5. The hit Hulu original is back. The night Lester died, he was talking with this mobster. Was he killed in a hit? We need to go face to face with the mob. Get ready for a season. Buongiorno, signore. Oh, this is how I die. You can't refuse. You're gonna save the day, like you always do, by being smart, sharp, and almost always by mistake. The Hulu original series, Only Murders in the Building, premieres September 9, streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. New episodes Tuesdays. A la orilla del río Quebar, en una tierra extranjera, en un tiempo de absoluto silencio divino, Ezequiel fue sorprendido por algo que nadie esperaba. Estando yo entre los cautivos junto al río Quebar, se abrieron los cielos, y tuve visiones de Dios. Así comienza su libro, en Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Es importante comprender el peso de esta frase. Que los cielos se abrieran era, en la tradición hebrea, un acontecimiento extremo, reservado para momentos decisivos, cargados de transformación. Pero allí, en pleno exilio, cuando muchos ya creían que la presencia de Dios se había ausentado de Israel, Él se reveló con una intensidad jamás vista.
Ezequiel era, al mismo tiempo, espectador y testigo de una revelación que rompía con todos los patrones conocidos hasta entonces. No fue llamado en el templo, como Isaías. No recibió palabras en visiones nocturnas, como Daniel. Él vio con los ojos abiertos, de pie, entre los exiliados, en plena luz del día, mientras nadie más parecía notar. Su llamado no fue hecho por medio de palabras suaves, sino por imágenes tan intensas que desafiaban su lenguaje. Era como si Dios dijera: aún lejos de Jerusalén, aún lejos del templo, yo estoy aquí, y hablo con quien yo elijo. Ezequiel es llamado repetidamente Hijo de Hombre. Esta designación no es solo una identificación humana, es un recordatorio constante de su limitación ante la gloria que fue encargado de anunciar. Cada vez que la voz lo llamaba así, el cielo parecía recordarle que, a pesar de la magnitud de la visión, él seguía siendo barro, siervo, polvo ante la majestad que contemplaba. El ambiente alrededor de Ezequiel era de total desesperanza. El pueblo estaba confundido, dividido entre el remordimiento y la revuelta. Los líderes ya no tenían respuestas. Los sacerdotes, alejados de su función, caminaban como sombras de la antigua alianza. Y fue en ese vacío espiritual que Dios levantó a Ezequiel como boca y ojos de un nuevo tiempo profético. Pero lo que él vio no era solo para él. Sus visiones eran mensajes. Cada criatura, cada movimiento, cada detalle visual cargaba significados eternos, destinados a un pueblo que se había olvidado de escuchar. El silencio de Dios no era ausencia, era preparación. Y Ezequiel sería el instrumento por el cual ese silencio sería roto. No hubo etapa, no hubo entrenamiento. La primera visión que recibió ya lo colocó delante del trono, y ese inicio abrupto marcó todo su ministerio. El profeta fue conducido por imágenes, instruido por actos simbólicos y guiado por revelaciones que parecían extrañas a primera vista, pero cargadas de propósito cuando eran descifradas con reverencia. No fue solo un mensajero, fue un canal entre lo visible y lo invisible. Un hombre llamado para ver lo que pocos soportarían. Y por eso, su historia no comienza con palabras, sino con ojos abiertos. Porque antes de hablar, él vio. Y lo que vio no fue algo común. Vio criaturas cubiertas de ojos. Vio ruedas vivas. Vio fuego y truenos. Vio un trono. Vio a un hombre llameante sentado sobre él. Vio movimiento en el cielo, en plena tierra del cautiverio. Pero lo que aún no sabía era que lo que estaba a punto de ser revelado por completo iría más allá de su propia comprensión. La visión que acababa de comenzar se desplegaría en capas que mostrarían que nada estaba detenido, ni el trono, ni el juicio, ni la esperanza. La visión sobrenatural, seres, fuego y movimiento. El cielo no se abrió con suavidad, no hubo aviso, ni preparación emocional. Cuando los ojos de Ezequiel se volvieron hacia el norte, vio algo acercándose con una fuerza que desafiaba toda descripción. Un viento tempestuoso, cargado de nubes densas y envuelto en fuego girando sobre sí mismo, avanzaba en su dirección. Y en medio de aquel torbellino, una luz brillaba como metal incandescente. El profeta sabía que aquello no era un fenómeno natural, era el inicio de algo que marcaría su existencia para siempre. Lo que Ezequiel presenció fue un corte en la realidad, un desgarrón en el velo entre lo visible y lo invisible. Del medio de la tormenta emergieron 4 seres vivientes, cada uno irradiando una presencia que trascendía la forma. Tenían apariencia semejante a la de los hombres, pero eso era solo un punto de partida. Sus cuerpos no estaban limitados a la anatomía humana. Cada uno poseía 4 rostros y 4 alas. Sus piernas eran rectas, sus pies parecían pezuñas de becerro y brillaban como bronce pulido. Los rostros eran símbolos vivos. Un rostro humano, uno de león, uno de buey y uno de águila. Cada rostro apuntaba a un aspecto específico de la creación, como si fueran reflejos del orden y de los atributos del propio Dios. El hombre representaba el raciocinio, la voluntad, la capacidad de reflexionar. El león,
la realeza, la fuerza, la autoridad, el buey, el servicio, la obediencia, la perseverancia, el águila, la visión espiritual, la elevación, la velocidad. Estos rostros coexistían en una misma criatura, revelando una complejidad espiritual inaccesible a la mente carnal. Sus alas estaban en constante movimiento. Dos se tocaban, creando una conexión entre los cuatro seres. Otras dos cubrían sus cuerpos. Cuando se movían, no necesitaban girar o dar vuelta al cuerpo. Avanzaban en cualquier dirección sin dudar, guiados por algo que estaba dentro de ellos. Ezequiel describe: cada uno andaba hacia delante de su rostro. Hacia donde el espíritu había de ir, iban ellos, sin desviarse del camino. Ezequiel capítulo 1, versículo 12. Este detalle es crucial. No había indecisión ni confusión. Todo obedecía a la dirección del espíritu. Esto no era instinto ni programación, era obediencia perfecta. Aquellos seres no actuaban por sí mismos. Había una voluntad mayor, invisible, conduciendo sus movimientos. Cada paso, cada giro, cada impulso era una respuesta a la presencia del Espíritu de Dios. Y en medio de ese movimiento había fuego. No un fuego destructivo, sino vivo. Llamas se entrelazaban entre los seres, como antorchas encendidas en constante danza. El fuego se movía entre ellos, emitiendo relámpagos, iluminando todo a su alrededor, revelando y ocultando al mismo tiempo. El profeta dice que los seres corrían como el relámpago, yendo y viniendo a una velocidad que supera cualquier percepción humana. Es aquí donde el misterio se profundiza. Lo que Ezequiel ve no es solo belleza, ni solo gloria. Es fuerza, es presencia, es movimiento eterno. Es la manifestación del Dios que no está limitado al templo, que no depende del altar físico, que no habita en construcciones hechas por manos humanas. La gloria de Dios no estaba donde los hombres pensaban que debía estar. Estaba allí, en el exilio, ante un hombre común, entre los cautivos. Los cuatro seres no estaban solos. Al lado de cada uno, Ezequiel vio una rueda. Pero no era una rueda común. Era una estructura compleja, como si una rueda estuviera dentro de otra, cruzándose en ángulos perfectos. Esta construcción permitía que se moviera en cualquier dirección sin necesidad de girar, y cada rueda estaba llena de ojos por toda la extensión de su borde. No eran ojos simbólicos, eran reales, vivos, atentos. Era como si el propio campo visual de Dios estuviera expuesto allí. Los ojos en las ruedas no solo observaban, sino que comunicaban algo profundo. Dios ve. Él lo ve todo. Lo que está por dentro y lo que está por fuera. Lo que fue, lo que es y lo que aún ha de venir. Ningún detalle escapa a su mirada. Ninguna lágrima, ningún pensamiento, ninguna injusticia. El profeta estaba siendo expuesto a la realidad de la omnisciencia divina de forma visceral, visual, innegable. Las ruedas se movían en perfecta armonía con los seres vivientes. Subían, bajaban, giraban, se detenían. Y siempre que los seres se movían, las ruedas los acompañaban, pues el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ezequiel capítulo 1, versículo 20. Esta fusión entre lo que es vivo y lo que es estructural revela que en el cielo no hay separación entre forma y función. Todo cumple un propósito. Todo se mueve bajo el mandato directo de la gloria. Esa visión no era un teatro, no era una ilustración para impresionar. Era la presentación del propio gobierno divino, un gobierno que no depende de naciones, de reyes, de sacerdotes, ni de fronteras. Un gobierno que se mueve con libertad absoluta, invadiendo el exilio, rompiendo el luto y restaurando el sentido del temor. Al presenciar todo esto, Ezequiel no hizo preguntas, no intentó interpretar, solo observó, y lo que sus ojos veían era lo que los exiliados habían olvidado. Dios sigue moviéndose. Él no está inerte, no está preso al pasado. Su trono avanza, gira, ilumina, juzga, consuela, y Él está en control, incluso cuando todo parece estar fuera de lugar.
Pero la visión aún no había terminado. Lo que estaba a punto de ser revelado era más alto, más profundo y más glorioso que cualquier cosa que el profeta hubiese experimentado. El cielo, al fin y al cabo, no se había abierto solo para mostrar criaturas. Se estaba abriendo para revelar la presencia que habita por encima de todo eso, el trono llameante y el hombre de fuego. Por encima del fuego, más allá de las ruedas y de los seres que se movían como relámpagos, había algo más. Ezequiel no lo había visto todo. La gloria que se manifestaba no terminaba en las criaturas ni en las ruedas vivas cubiertas de ojos. Ellas eran apenas la base, como columnas móviles que sostenían algo aún más elevado. Y allí, sobre las cabezas de aquellos seres celestiales, el profeta vio algo que no pudo nombrar con precisión. Solo dijo que había una semejanza de firmamento, como cristal brillante, resplandeciente como el hielo más puro, extendido por encima de ellos. Ese firmamento no era un cielo común. Era una plataforma celestial, como si el piso de una realidad superior se hubiera vuelto visible ante los ojos de un hombre. Y sobre esa plataforma, vio alas extendidas, formando una estructura sagrada, cada par tocándose mutuamente, mientras las demás cubrían los cuerpos de los seres. El sonido que venía de las alas era como el rugido de muchas aguas, como el estruendo de un ejército marchando, el sonido de la gloria en movimiento. Pero fue entonces cuando Ezequiel vio lo que ninguna mente humana podría prever. Por encima de aquella expansión cristalina, había algo semejante a un trono. No era solo un asiento, sino una revelación. Él lo describe como una apariencia como de piedra de zafiro, profunda, azul, viva, emitiendo luz propia. Era el centro de todo. Y sobre ese trono, elevado por encima de toda la escena anterior, estaba alguien, una figura. Ah, Smart Water Alkaline with antioxidant. Whoa, that's refreshing. And a 9.5 plus pH for every way you move. I did take a spin class today. Restoring like a pro. Smart Water Alkaline with antioxidant. For those with a taste for taste. Grab yours today. Heather is a nurse practitioner from United Healthcare. We meet patients wherever they live. During a house call, she found Jack had an issue. Jack's blood pressure was dangerously high. It was 217 over 110. So they got Jack to the hospital and got him the help he needed. He had a stent placed in his heart, preventing a massive heart attack. If it wasn't for my guardian angel, I wouldn't be here. Hear more stories like Jack's at UnitedHealthcare.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan, area, limitation, and exclusions apply. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Un ser que tenía apariencia semejante a la de hombre. Sin embargo, esa apariencia humana era solo la forma. No estaba hecha de carne ni de materia. El profeta dice que, de la cintura para arriba, esa figura brillaba como metal ardiente, resplandeciente, envuelta en fuego, y de la cintura para abajo, era también como fuego, con un resplandor a su alrededor. No era un hombre común. Era una manifestación de la propia gloria de Dios en forma visible, un reflejo del infinito asumiendo estructura ante los ojos de un mortal. Esa figura que Ezequiel contempló no puede ser explicada en términos comunes. Él no dijo que era Dios, sino que era la semejanza de la gloria del Señor. Eso lleva un peso teológico profundo. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios, la Shekinah, era el aspecto visible de su presencia. Se manifestaba como fuego, como luz, como nube densa. Y aquí, asume la forma de un hombre llameante, sentado sobre el trono de la eternidad. La imagen evoca las teofanías del pasado, como el Señor caminando con Adán en el Edén, o apareciendo a Abraham en forma de hombre antes de la destrucción de Sodoma. Pero aquí, todo está amplificado. No hay velos, no hay sombras. La gloria está en exposición total.
Lo que Ezequiel ve es una anticipación de la encarnación, una sombra profética de aquel que vendría como el Verbo hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre. El arco de luz alrededor del trono, semejante al arco iris en las nubes después de la lluvia, no era un simple adorno, era símbolo de la alianza, memoria viva de la promesa hecha a Noé, de que la tierra jamás sería destruida por las aguas. En medio del juicio, la gracia aún estaba presente. La gloria no venía solo para juzgar, sino también para recordar que el pacto de Dios es eterno, incluso en tiempos de exilio y caída. Todo lo que Ezequiel había visto antes, los seres vivientes, las ruedas, el fuego, los relámpagos, ahora tenía sentido. Todo aquello no era un fin en sí mismo. Era la base de sustentación para el trono, para la gloria, para la revelación del Dios que reina sobre todo y todos. Nada allí era decorativo. Todo era funcional, teológico, escatológico, un escenario montado para exhibir la soberanía de Dios. Ezequiel, ante esa visión, no intentó mantenerse en pie. No argumentó ni intentó interpretar. El texto dice, «Y al ver esto, caí sobre mi rostro y oí la voz de quien hablaba». Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. Cuando la gloria se revela, la única respuesta posible es la rendición, el rostro en el polvo, el silencio ante el Eterno. Ese momento marca el inicio oficial del ministerio profético de Ezequiel. No sería solo alguien que hablaría en nombre de Dios, sería alguien moldeado por la visión de la gloria. Sus palabras no tendrían origen en la lógica humana ni en análisis sociales. Serían nacidas de un encuentro, forjadas en la presencia, impregnadas de la santidad que vio. Lo que Ezequiel contempló era más que un trono en el cielo. Era una declaración, una proclamación silenciosa, pero retumbante. Dios está sentado. Nada lo mueve, nada lo perturba. Incluso cuando los reinos de la tierra se agitan, cuando los templos son destruidos, cuando el pueblo es exiliado, el trono permanece. El gobierno eterno no ha sido tocado por el caos de los hombres. Pero la gloria que Ezequiel vio no se limitaba a un punto fijo en el cielo. Ella se movía, estaba viva. Las ruedas giraban, los seres se desplazaban, la luz avanzaba. La presencia fluía como fuego entre los elementos. El trono no estaba preso, viajaba, y eso por sí solo ya era un mensaje poderoso. Dios no está limitado a un lugar. Su presencia se mueve con los que creen, incluso en el exilio, incluso en el dolor, incluso cuando todo parece haberse perdido. Y lo que vendría a continuación no sería menos impresionante, porque una vez que Ezequiel vio el trono, estaba listo para oír, y lo que sería hablado no vendría de teorías, ni de tradiciones. Vendría de la propia boca de aquel que estaba sentado sobre las ruedas llameantes del cielo, la orden de los ángeles. Cuando Ezequiel vio a los seres vivientes, los ojos que cubrían las ruedas, el fuego que se movía entre ellos y el trono elevado sobre todo aquello, no estaba solo siendo expuesto a la gloria, estaba siendo presentado al orden, y ese orden era vivo, funcional, inteligente. Nada en la visión celestial era aleatorio. Cada movimiento tenía propósito, cada criatura tenía función. La creación espiritual no es caótica. Ella sigue una jerarquía. En el mundo invisible, los ángeles no son solo mensajeros genéricos. La Escritura revela diferentes órdenes, diferentes oficios, diferentes formas de manifestación. Existe una estructura de gobierno celestial que refleja la propia naturaleza de Dios. Un Dios de orden, justicia e intencionalidad. Y a medida que la Biblia va revelando los cielos, percibimos que no todos los ángeles fueron creados iguales. Entre los primeros en aparecer en las Escrituras están los querubines. Y no de la forma en que muchos los imaginan, como niñitos con alas doradas. La primera mención de los querubines ocurre en Génesis, cuando Dios los coloca para guardar la entrada del Edén con una espada llameante, impidiendo que el hombre caído regresara al árbol de la vida. Ellos son guardianes de la presencia.
Están posicionados donde Dios habita, donde su santidad es innegociable. Antes de continuar, si este contenido ha bendecido tu vida, dale me gusta, comenta y comparte. Suscríbete al canal, y si deseas bendecir el canal, haz clic en el botón Gracias y deja una ofrenda de cualquier cantidad o hazte miembro. Así, seguimos invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más tu vida. Continuando. Moisés, al construir el Arca de la Alianza, fue instruido a colocar 2 querubines de oro sobre el propiciatorio, con sus alas extendidas una hacia la otra, cubriendo el lugar donde Dios se manifestaría. El trono de misericordia no estaba vacío. Los querubines estaban allí. Sus alas no tocaban el suelo, sino que cubrían la gloria. No estaban allí por estética. Eran símbolo de la santidad infranqueable de Dios. En Ezequiel, esos mismos querubines son descritos con gran detalle. Poseen múltiples rostros, alas, manos humanas bajo sus alas y una estructura que refleja algo más allá de la lógica física. Son los mismos seres que sustentan el trono, que se mueven en sincronía con los Ofanim, que están siempre donde la gloria se manifiesta. Su función es revelar la santidad en movimiento. Son la base viva del trono. Pero hay otros seres mencionados. En Isaías capítulo 6, el profeta ve a los serafines. Estos no aparecen en Ezequiel, pero ocupan un lugar fundamental en la jerarquía celestial. Serafín significa ardiente o el que quema. Vuelan alrededor del trono, proclamando eternamente: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. No hay distracción en sus ojos, porque sus ojos están cubiertos. No hay desvío en sus pasos, porque sus pies también están cubiertos. Con 2 alas vuelan, con 2 cubren el rostro, con 2 cubren los pies. Viven para adorar. Son llamas vivas de alabanza. Por encima de estos, o tal vez en una función paralela, está el arcángel. La palabra arcángel significa ángel jefe o ángel principal. Y solo un arcángel es nombrado así en las Escrituras: Miguel. Él no aparece como mensajero, sino como guerrero. En Daniel, es Miguel quien batalla contra los príncipes de las tinieblas. En Apocalipsis, es él quien lidera los ejércitos celestiales contra el dragón. Miguel no entrega palabras. Él entrega juicio. Representa el brazo armado del cielo. Otro nombre que aparece con claridad en las Escrituras es Gabriel. A diferencia de Miguel, Gabriel aparece siempre como mensajero. Fue él quien habló con Zacarías sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Fue él quien reveló a María que sería madre del Mesías. Fue él quien se apareció a Daniel para interpretar visiones. Gabriel no combate, él comunica. Su nombre significa hombre fuerte de Dios, y su presencia siempre anuncia un cambio profundo en el curso de la historia. Estas categorías no compiten entre sí, cooperan. Son diferentes expresiones de una única misión: cumplir la voluntad de Dios. Los ángeles no operan por cuenta propia. No actúan con autonomía. Toda su existencia gira en torno a la obediencia. Salmo 103, versículos 20 y 21 dice: Bendecid al Señor, vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que cumplís sus órdenes, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Es en este contexto que los Ofanim se destacan. No son identificados claramente como pertenecientes a una de estas órdenes, pero su cercanía con el trono, su movimiento coordinado con los querubines y su naturaleza viva los colocan en una posición de extrema importancia. Escritos judíos posteriores, como el libro de Enoc, los incluyeron en la jerarquía angelical como una clase propia, distinta, pero no inferior. Si los querubines guardan, los serafines adoran, Miguel combate y Gabriel anuncia. Los Ofanim sustentan el movimiento de la gloria. Son el engranaje vivo del trono. Son los portadores de la dirección divina. Cada rueda gira hacia donde el Espíritu desea. Cada ojo ve lo que Dios quiere que sea visto. No hablan, pero expresan.
No tocan, pero cargan. No juzgan, pero transportan el juicio. Y comprender esta jerarquía no es una curiosidad teológica. Es entender que el cielo opera en perfecto orden, que no hay improvisación, que cada ángel, cada criatura, cada rueda está exactamente donde Dios quiere que esté, haciendo exactamente lo que Él designó que se hiciera. Eso revela algo sobre el propio Dios. Él es Señor de lo visible y de lo invisible, de lo alto y de lo profundo, del mundo y del mundo más allá del mundo. Pero la función de estos seres no se limita al cielo. Su ministerio se extiende. Operan donde los ojos humanos no ven, actúan en la tierra. Y aún ahora, mientras muchos niegan su existencia o los tratan como mito, siguen activos, alrededor, por encima, entre nosotros. El papel actual de los ángeles, invisibles, pero activos. La gloria que Ezequiel vio no era solo un vistazo estático del cielo. Era una ventana abierta hacia una realidad espiritual que continúa activa hasta hoy. La visión fue registrada, pero el movimiento que reveló jamás cesó. Los ángeles, los seres vivientes, los Ofanim y todas las órdenes celestiales descritas en la palabra no pertenecen al pasado, pertenecen al reino. Y el reino de Dios no está detenido. Existe una tendencia moderna a reducir el mundo espiritual a la metáfora. The Hilton sale is on. For 10 days only, you can save up to 20% on stays this fall and beyond. Don't wait. The sale ends September 29th. Book your stay and save at Hilton.com. Terms apply. Hilton, for the stay. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros, word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. Muchos tratan a los ángeles como figuras simbólicas, como expresiones literarias de la protección o de la presencia divina. Pero la Escritura no los presenta así. Los retrata como seres reales, con voluntad, misión y autoridad recibida directamente de Dios. No actúan como personajes, sino como ministros. Son agentes de la providencia, ejecutores del propósito divino, en perfecta armonía con la voz que sale del trono. Hebreos capítulo 1, versículo 14, afirma con claridad: ¿no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación? El texto no lo sugiere, lo declara. Los ángeles son enviados, tienen objetivos, tienen dirección, y los que son llamados a la salvación forman parte directa de su ministerio invisible. Esa actuación angelical puede ser silenciosa, imperceptible, pero es constante. En las Escrituras vemos ángeles guiando, protegiendo, alertando, fortaleciendo e incluso guerreando por aquellos que sirven a Dios. Cuando Elías huía y deseó morir bajo un enebro, fue un ángel quien lo tocó y le dio alimento. Cuando Daniel oró, fue un ángel quien trajo la respuesta. Cuando Pedro estaba preso, fue un ángel quien lo liberó. Los ángeles no son leyendas. Son parte del engranaje celestial que sostiene y moviliza el plan de Dios en la tierra. Es importante entender que su acción no es aislada. No operan por iniciativa propia. Obedecen a la palabra. Salmo 103, versículo 20, refuerza: Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fuerza, que cumplís sus órdenes, obedeciendo la voz de su palabra. Donde la palabra es liberada, los ángeles se mueven.
Donde hay intercesión alineada con la voluntad de Dios, hay activación angelical. Sin embargo, hay algo aún más profundo. El ministerio de los ángeles nunca sustituyó la presencia del Espíritu Santo. No vinieron a tomar el lugar de Cristo, ni de su habitación en nosotros, pero operan en cooperación con la voluntad del Padre, en sintonía con el Espíritu y alrededor de aquellos que están en Cristo. El propio Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue servido por ángeles. Antes de iniciar su ministerio público, tras ser tentado en el desierto, vinieron los ángeles y lo sirvieron. Mateo capítulo 4, versículo 11. En la angustia del Getsemaní, mientras su sudor se volvía como gotas de sangre, se le apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Lucas capítulo 22, versículo 43. Si hasta el Hijo fue fortalecido por ángeles, ¿por qué pensaríamos que no los necesitamos hoy? El mundo espiritual no está inactivo. Se mueve de forma sutil, pero decisiva. No con espectáculos, sino con precisión. Actúan en liberaciones silenciosas, en respuestas que no percibimos, en caminos que se abren cuando todo parecía cerrado. Actúan en nombre de aquel que está sentado en el trono llameante. Aún así, hay una limitación. Los ángeles no responden a la incredulidad. La ausencia de fe, el desprecio por el mundo espiritual, el rechazo de la palabra, limitan la manifestación del cielo. La Escritura nos muestra que, incluso con la gloria disponible, es posible no percibirla. Cuando el siervo de Eliseo se aterrorizó al ver el ejército enemigo, el profeta oró: Señor, ábrele los ojos para que vea. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 17. Y entonces vio carros y caballos de fuego alrededor. Siempre estuvieron allí. Él era quien no los veía. El problema nunca fue la ausencia de ángeles. Fue la ceguera espiritual. Están alrededor, pero los ojos necesitan ser abiertos. Y es en ese punto donde el misterio se transforma en responsabilidad. Porque al mismo tiempo que somos servidos por ángeles, somos llamados a discernirlos, a andar conscientes de que hay una guerra en curso, un reino en movimiento, y un cielo que trabaja a nuestro favor, incluso cuando los ojos naturales solo ven caos. Esa conciencia no produce adoración a los ángeles, ni fascinación desequilibrada. Produce temor, reverencia, alineamiento. Los ángeles no buscan gloria para sí. Desvían todo elogio hacia el trono. No aceptan adoración. Ellos apuntan. Ellos sirven. Ellos anuncian, protegen, y si es necesario, luchan, pero siempre por causa de un nombre que está sobre todo nombre. Ese nombre está sentado sobre ruedas llameantes. Está envuelto en fuego y rodeado de ojos. Se mueve con los querubines, con los serafines, con los ofanim, y donde quiera que él esté, los cielos se abren. La guerra invisible. ¿Por qué necesitamos entender el mundo espiritual? Mientras los ojos de Ezequiel se abrían para contemplar la gloria de Dios en movimiento, otro tipo de percepción nacía dentro de él. La conciencia de que el mundo visible no es el único campo donde la historia acontece. Detrás de los imperios, detrás de los exilios, detrás de los decretos humanos, existe una realidad más profunda, más decisiva, más duradera, una realidad espiritual. Y quien ignora esa dimensión, camina desarmado en un campo de batalla que no respeta la ignorancia. La visión que Ezequiel tuvo no era solo sobre belleza celestial, era una convocatoria. Aquellos seres, aquellas ruedas, aquel trono, todo eso gritaba que hay una guerra en curso, una batalla entre la luz y las tinieblas, entre el dominio de Dios y las fuerzas que intentan, en vano, resistir a su plan eterno. El apóstol Pablo lo confirmaría siglos después, al escribir a los Efesios: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. La guerra no está donde pensamos, y muchas veces
Las mayores derrotas ocurren no porque el enemigo sea fuerte, sino porque los soldados están ciegos. El mundo espiritual no es opcional, es inevitable. No importa si alguien cree o no, está allí. Y todo lo que es verdadero en el mundo natural fue, primero, diseñado en el mundo invisible. El trono de Dios que Ezequiel vio no era una metáfora. Era la fuente de donde fluyen todas las decisiones que moldean los tiempos. La guerra que se libra en los bastidores de la existencia no puede ser ganada con armas humanas, ni con sabiduría carnal. Requiere discernimiento, consagración y, sobre todo, conciencia. Por eso, Dios no solo reveló su gloria a Ezequiel, lo entrenó para ver. La profecía nace del lugar de la visión. Los profetas son centinelas, vigilantes, atalayas sobre los muros, con ojos espirituales siempre abiertos. Ezequiel, al ser llamado, no solo escuchó la voz. Él vio el ambiente espiritual donde esa voz se movía. Entendió que los cielos no están en silencio, están en guerra. Esa guerra no se libra solo en batallas abiertas. Muchas veces se manifiesta en distracciones, en desalientos, en trampas que parecen normales. El enemigo se mueve entre líneas en la vida, se oculta en los detalles, pero la palabra de Dios lo expone todo. Es lámpara, es espada, y es a través de ella que discernimos los tiempos y resistimos a las tinieblas. Ezequiel vio seres con ojos por todas partes. Nada les escapaba. Cada dirección era vigilada. Nada ocurría sin ser percibido. Esa imagen no es solo para impresionar. Es una instrucción espiritual. El pueblo de Dios necesita volver a ver. La iglesia necesita ojos que vean, oídos que escuchen, discernimiento que penetre más allá de las apariencias. El combate invisible no tiene como objetivo territorios geográficos, sino corazones, mentes y destinos. Y cuando los ojos espirituales están cerrados, el terreno se vuelve vulnerable. Por eso, Dios insiste en abrir los cielos delante de sus siervos. Él quiere formar un pueblo que no solo crea, sino que entienda, que no solo adore, sino que vea, que no solo hable, sino que discierna. Y hay un patrón en toda la Escritura. Cada vez que Dios desea transformar algo, abre los ojos de alguien. Abraham vio estrellas, vio arena. Moisés vio la zarza. Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Daniel vio los reinos siendo juzgados delante del anciano de días. Juan, en la isla de Patmos, vio los cielos abiertos y la consumación de los tiempos. Ezequiel vio ruedas girando, vio el trono moviéndose. Todos ellos, antes de ser enviados, vieron. La guerra espiritual solo puede ser librada por aquellos que ven más allá de lo que muestran los ojos naturales, porque el enemigo que enfrentamos se disfraza de luz, simula piedad, usa palabras sagradas con intenciones profanas, opera en las sombras del engaño. Y si la única arma es la lógica, la derrota será inevitable. Por eso Pablo continúa su exhortación en Efesios diciendo: «Tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes». La guerra exige postura, exige preparación. No es por casualidad que el primer elemento de la armadura es el cinturón de la verdad. Quien no ama la verdad, no resistirá la mentira. Luego viene la coraza de justicia, el calzado de la preparación del Evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación y, por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La visión de Ezequiel no era una curiosidad teológica, era una convocatoria profética para ver lo que está detrás de las cortinas de la realidad. Y esa convocatoria aún está resonando. Dios está despertando personas para que vean más allá de lo visible, para que disciernan los movimientos espirituales tras bastidores de la vida. Porque hay ruedas girando, hay ojos observando, hay gloria en movimiento. Y cuando todo parece estar detenido en la tierra, el cielo continúa en guerra y la victoria ya ha sido decretada. Dios está en movimiento y en control. Ezequiel no estaba simplemente ante una escena extraordinaria. Estaba dentro de una realidad que operaba por encima de la lógica, más allá del tiempo e independiente de los imperios humanos.
Todo lo que vio, los seres vivientes, los querubines, los ofanim, la plataforma cristalina y el trono llameante, estaba en constante movimiento. La gloria no era estática, el trono no estaba fijo, el cielo estaba en desplazamiento, y si el cielo se movía, nada en la tierra estaba fuera de control. La gran revelación de su visión no era solo estética, era una proclamación silenciosa y poderosa. Dios reina, aún en el exilio, aún lejos del templo. Aún después de la caída de Jerusalén, la gloria no cesó, solo se desplazó. El trono no cayó, avanzó. Ezequiel no vio un trono solitario, sino un trono sostenido por criaturas que representaban la creación. Vio ruedas llenas de ojos que se movían con inteligencia y poder. Vio fuego y luz girando como engranajes vivos. Vio que a donde el espíritu deseaba ir, las ruedas iban, los querubines iban, todo obedecía con precisión. Nada estaba desordenado. La gloria se movía con autoridad. Esta visión conlleva implicaciones teológicas profundas. Primero, destruye la idea de que Dios está limitado a un lugar físico. La gloria no estaba atada al templo. Podía manifestarse entre los cautivos, junto al río, en medio de la desesperación. El trono de Dios no es geográfico, es soberano. Segundo, revela que el gobierno de Dios no es pasivo. Él no observa desde lejos. Él participa. Él desciende. Él se mueve. Los ofanim, esas ruedas vivas, no son adornos. Son la propia estructura del movimiento divino. Dios no está distante. Está en desplazamiento, interactuando con los tiempos, con las naciones, con los justos y con los impíos. Esta idea de movimiento constante aparece en toda la Escritura. En Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En Éxodo, la nube de gloria caminaba con el pueblo. En Isaías, el Señor se levanta del trono para actuar. En Hechos, el Espíritu desciende como viento impetuoso. El Dios de la Biblia no es un Dios inmóvil. Él está vivo, Él actúa, Él interviene, y eso lo cambia todo. Cuando Ezequiel ve los ojos en las ruedas, ve un aspecto del carácter divino que muchas veces se olvida: la omnisciencia. Nada escapa, nada pasa desapercibido. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Jif peanut butter. It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. El juicio que vendría sobre Jerusalén no era aleatorio. La esperanza que surgiría entre los exiliados no era improvisada. Cada acto de Dios está basado en un conocimiento absoluto de la realidad. Él ve todo, y lo que Él ve, lo gobierna. El arco iris alrededor del trono también es un recordatorio silencioso, pero fundamental. En medio del juicio hay promesa. El mismo Dios que destruyó Sodoma es el Dios que preservó a Lot. El mismo que envió el diluvio es el que puso el arco en el cielo. La gloria no destruye por venganza, juzga por justicia. Y aun cuando el fuego sale del trono, la alianza permanece firme. Por eso, la gloria que Ezequiel vio no vino acompañada solo de luz, vino con voz. Después de caer con el rostro en tierra,
oyó la voz de aquel que estaba sentado, y esa voz comenzaría a conducir una serie de revelaciones, de decretos, de orientaciones, muchas de las cuales parecían duras, incomprensibles, pero todas eran parte de un plan mayor, porque el Dios que se mueve también habla. Y cuando Él habla, la realidad se dobla. Lo que hace esta visión aún más impactante es que, mientras el pueblo creía estar abandonado, el cielo se manifestaba de forma aún más intensa. La ausencia percibida de Dios era solo un silencio estratégico antes de la próxima revelación. Ezequiel fue el canal de esa revelación, y lo que él vio no terminó con él. Fue registrado para que todo aquel que se sienta lejos, perdido, exiliado, sepa: la gloria aún está en movimiento. Este es el clímax de lo profético. No solo ver la gloria, sino entender su desplazamiento. Saber que, incluso cuando todo parece detenido, el cielo está girando. Incluso cuando la tierra parece fuera de orden, hay ruedas llameantes girando en todas direcciones. Incluso cuando los reinos se tambalean, el trono no vacila. Romanos capítulo 8, versículo 28, hace eco de esta verdad. Sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su propósito. Todas las cosas, incluso el exilio, incluso el dolor, incluso los tiempos de silencio. Nada está fuera de las manos de aquel que gobierna desde el trono de zafiro, rodeado por criaturas indescriptibles, ojos infinitos y movimiento eterno. El trono de Dios no está detenido, está avanzando. Y la historia, incluso cuando parece desordenada, sigue girando en el centro exacto de su voluntad. Porque donde el Espíritu va, todo va con él. Y cuando él se mueve, todo cambia. La gloria que Ezequiel vio aún se mueve. El trono no está atado al tiempo, ni a una nación, ni a una estructura religiosa. Sigue girando, rodeado de ojos, sostenido por seres vivientes que no cesan de proclamar la santidad de aquel que es, que era y que ha de venir. La visión que tocó los ojos del profeta es la misma que, hoy, toca nuestro corazón. Dios nunca ha dejado de estar en control. Aún en los exilios más profundos, aun cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor, hay un trono por encima de todas las cosas. Un trono que no se tambalea, un rey que no duerme, una gloria que no se apaga. Si hay ruedas girando, hay propósito. Si hay ojos por todas partes, hay vigilancia. Si hay fuego, hay purificación. Si hay movimiento, hay esperanza. Porque ese trono, que parecía distante, se ha acercado. El Verbo se hizo carne, el fuego se hizo cuerpo, y el hombre de fuego que Ezequiel vio sentado sobre el trono, vino a habitar entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y ahora, el llamado no viene solo a través de visiones, sino por medio de un sacrificio, una invitación hecha no con truenos, sino con sangre. Una invitación que no grita, sino que susurra al corazón: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. La misma gloria que hacía que los profetas cayeran con el rostro en tierra, hoy te llama con brazos extendidos. No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuánto tiempo hayas estado lejos, el trono aún está en movimiento, la gracia aún está disponible, el Espíritu aún está llamando. Hoy, si a lo largo de esta jornada sentiste al Espíritu Santo tocar tu corazón, si algo dentro de ti fue despertado, si los ojos de tu alma se abrieron y deseas reconciliarte con Cristo, o tal vez aceptarlo por primera vez como tu Salvador, entonces responde al llamado. Ahora, no lo postergues. Comenta aquí abajo, con fe y humildad: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Este simple acto tiene poder, porque cuando alguien se levanta en fe, hasta los cielos se mueven. Y si ya eres de Él, y ya declaraste esta verdad, solo deja un amén en los comentarios. Cada comentario, cada palabra, cada clic, es como una chispa que puede encender la fe en otra vida.
Comparte este mensaje. Permite que alcance a quien está sin rumbo, sin esperanza, sin visión, pues hay un trono por encima de todas las cosas y se está moviendo en tu dirección. Hasta la próxima.